Cumbia. Marx, a mediados del siglo XIX, en El Capital, definió a la ideología como eso que ellos hacen y aún así no saben lo que hacen. Años después, en el siglo XX, ya con la hegemonía neoliberal de los 80, Sloterdijk invirtió esto en un giro cínico y definió la ideología como eso que ellos hacen, saben que lo hacen y aún así lo siguen haciendo. Estamos acostumbrados ahora a debatir sobre los usos irónicos de ciertos productos culturales o ciertas prácticas sociales, sabiendo lo que hacemos y aún así haciéndolo, por lo que podemos definir que estamos más cerca de la definición de Sloterdijk de los 80. ¿Se puede cambiar alguna práctica social sabiendo ideológicamente lo que implica? ¿Es posible ver la ideología detrás de alguna práctica? ¿Es posible de vuelta modificarla? Y sobre todo nos hacemos la pregunta hoy de ¿dónde carajo está la ideología en El Exorcista? Esta película de 1973 cuenta la historia de Regan, una gurisa de 12 años que, como todo hijo único de padres divorciados, juega a la Ouija, queda embrujada y la posee un demonio. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, se le mueve mucho la cama, se hace pis frente a los amigos de la madre, actriz y famosa en Washington, y como todo hijo único de padres divorciados de 12 años es mala en matemáticas. Ser malo en matemáticas en los 70 era un síntoma inequívoco de posesión infernal. Es espectacular. Después de que estos síntomas se agravaran fuertemente, se impone un primer dilema en la película: ciencia versus tradición. Acá vemos la introducción de el padre Carras, que es un hombre visiblemente conflictuado, no solamente en cuanto a su fe, sino también en su relación con su madre, una anciana postrada en un hospital público en oposición a los hospitales privados a los que llevan a Regan, donde la atención es mejor y las paredes están mucho más limpias. Y no es menor la figura de la psiquiatría en la película, no solamente por esta oposición entre ciencia y religión o tradición versus modernidad, sino por el método que aplica Carras en una primera instancia con Regan. Volvemos entonces a preguntarnos qué es la ideología. Según Althusser, la ideología es introducida por aparatos ideológicos que generan en el sujeto una falsa conciencia. ¿Esto qué es? Bueno, lo vemos en Matrix, la pastilla roja contra la pastilla azul. La pastilla azul nos deja vivir una simulación, nos deja detrás del velo ideológico y no nos permite ver lo que en realidad pasa con la sociedad y sobre todo las relaciones sociales. La pastilla roja, por otro lado, como vimos en la película, nos desenchufa de la simulación y nos permite introducirnos en, y esto es un término sisequiano, el desierto de lo real. En distintos foros como Reddit podemos encontrar algún usuario que dice que lo redpileen, redpill me about this subject, o sea, redpileenme, denme la pastilla roja sobre determinado tema. Es lo que en los últimos tiempos en Argentina se conoció como woke, por eso la chicana barata de FutuWok, como el progresismo en teoría corre ciertos velos sobre algún tema y con una postura moral señala a algunas personas que lo que hacen está mal, pero siempre desde una posición moral y no desde una politización. Eso es la crítica, no necesariamente lo que en realidad está pasando. Esto es lo que se configura como falsa conciencia a partir de Althusser. Pero lo interesante, años después, durante los 80, en el libro El sublime objeto de la ideología, Zizek postula que la ideología es una realidad social independiente de lo que nosotros conscientemente percibimos. Es decir, no solamente basta con entender corriendo el velo lo que sucede acerca de una realidad social, sino que es independiente a ello. Es algo a lo cual no podemos introducirnos, sumergirnos. Entonces, ¿qué concepto tomamos de ideología? ¿El de Althusser o el de Zizek? Sin embargo, lo que me parece que define el momento ideológico del Exorcista es su acto final, el tercer acto. El cierre, la clausura de la trama. Luego de que Carras
se sacrifique tomando al diablo, dejando que el diablo lo posea y tirándose por la ventana para finalmente matar al monstruo, Regan se libera. Y en esa liberación es cuando, según la definición de Zizek de la ideología como algo que escapa al entendimiento, que escapa a la conciencia del sujeto, ignora todo lo que le pasó. Si bien, obviamente, podemos decir que en la película Regan ignora lo que le está pasando, ya que es el diablo que tiene la conciencia del cuerpo, hay una ambivalencia, hay un ida y vuelta. Al final de la película, Regan no recuerda nada y escapa a esa realidad social y se sumerge en la realidad ideológica. Cuando a Regan le preguntan cómo está, cuando el sacerdote le pregunta cómo se encuentra, podemos relacionarlo directamente con un pasaje textual del sublime objeto de la ideología, en la cual la definición del síntoma es una formación cuya consistencia implica un cierto no conocimiento por parte del sujeto. El sujeto puede gozar su síntoma, solo en la medida en que su lógica se le escapa, y la medida del éxito de la interpretación de esa lógica es precisamente la disolución del síntoma. Este es el momento más ideológico de la película. Regan escapa a cualquier entendimiento de lo que hace, de lo que dice. Hay un recorrido interesante entonces entre El exorcista de 1973 y Cuando acecha la maldad de este año. Pasaron 50 años y las formas de interpretar los síntomas cambiaron, pero siempre se mantuvo una constante. Se llamó a expertos para poder evacuar el diablo, ya sea tratando el cuerpo con cuidado, conservando a la figura del poseído, o simplemente dejarlo morir, pero con ciertos recaudos, como nos enseña la película de Demian Rugna. En este caso, creo que lo que se trata es de escuchar el síntoma, es de tomar el rol del padre Karras y quizás, quién sabe, entregarnos a ese sacrificio. De lo que podemos estar seguros es que las fuerzas del cielo bajaron y entonces no nos queda otro camino que volver a tomar el cielo por asalto.